En este vídeo vamos a ver cómo hacer un scrapping del Nasdaq, de la página web nasdaq.com, y lo considero importante porque de alguna forma, a pesar de que la mayoría de información la podemos encontrar en Yahoo Finance, al ser una página web oficial entiendo que la data estará mejor, ¿vale? Eso quiere decir que probablemente los números que salgan sean más acordes a la realidad y probablemente tenga menos fallos en cuanto a filas vacías, ¿vale? Entonces, por eso me parece interesante por lo menos aprender a hacer este scrapping, que funciona pues básicamente para cualquier apartado en el que queramos descargar información de este tipo de tablas como la que veis en pantalla. Y bueno, básicamente vamos a estar trabajando sobre todo con el panel de control del frontend, ¿vale? Esto en principio debería funcionar en cualquier navegador, Firefox, Google Chrome, Opera. En principio tendréis un apartado, concretamente, pues en mi caso para el Google Chrome, apretando en inspeccionar, os saldrá este menú aquí a la derecha, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, pues por defecto tenemos los elementos, ¿vale? Los pseudolenguajes, HTML, JavaScript, CSS, con los que está conformada la página web, pero a mí me interesa el sniffer de red, ¿eh? Fijaos cómo aquí, en el apartado de red, vais a ver una serie de peticiones que se realizan cliente-servidor y son los que finalmente acaban conformando la página web que vemos actualmente, ¿vale? Entonces, fijaos cómo si yo actualizo la página, vais a ver cómo se me van generando todas estas peticiones y a mí concretamente me va a estar interesando, para este caso concreto que estamos en el apartado de Microsoft, en el histórico de dividendos, me va a estar interesando estas columnas, ¿no? Con la serie de datos que tenemos por aquí, ¿eh? Entonces, tenemos suerte y es que esta página de alguna forma utiliza una semántica lógica, ¿vale? Eso quiere decir que si estoy en el apartado de dividendos, si yo en este apartado del sniffer de red, ¿no?, busco un parámetro que se llame dividendos, muy probablemente acierte con lo que estoy buscando, y esto más o menos se da en toda la página web, ¿vale? Y concretamente vamos a ir, como os comento, a este apartado de dividendos, habrá que buscarlo. En función del número de elementos que cargue o se vayan generando de forma dinámica, pues se irá ampliando, aunque el apartado de dividendos ya debería estar cargado desde el principio, así que voy a buscarlo. Fijaos cómo aquí tenemos un parámetro que pone dividends y luego asset class igual stocks. Fijaos cómo aquí en la vista previa podemos ver como una especie de diccionario. Vamos a hacer doble clic para que se nos abra esta ventana. Y como veis, esto es un JSON, un archivo, está codificado en JSON. Estoy haciendo una petición aquí, fijaos que esto no lo he contado, un fetch XHR, esto es un HTTP request de XML, y básicamente pues esto lo utilizan los desarrolladores para guardar información y que se pueda cargar de forma dinámica, y básicamente lo que tendríamos, ¿no?, son en una especie de formato de diccionario, en un JSON, todas estas tablas que estaríamos viendo en el apartado del Dividend History, ¿vale? Muy bien, pues fijaos, básicamente lo que queremos descargar de forma automática es todo esto, en este caso, es todo lo que ocupa esta tabla, con lo cual lo que deberíamos hacer es hacer clic derecho, iríamos a copiar y nosotros lo copiaríamos como curl bash, ¿vale? Esto es el curl. El curl es otro tipo de herramienta también para interactuar con servidor, ¿vale?, entre cliente y servidor. Copiaremos esta petición y básicamente lo que deberíamos hacer es ir a una página cualquiera que nos haga una conversión entre una petición curl a Python, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, para hacer el scrapping. Fijaos cómo la petición curl no deja de ser un pseudolenguaje, un pequeño programa que trabaja con una serie de formatos para pasarle la URL, los headers, ¿vale?, por eso del -h, y esto pasado a Python, como veis, nos transformaría a todo esto, ¿vale? Y esto lo que deberíamos hacer es copiarlo y ponerlo en nuestro programa. Esto sería digamos, el fingerprint del navegador, que todo esto es modificable, ¿eh? Si quisiéramos ocultar nuestra identidad del navegador, podríamos modificar los datos o poner lo que queramos. Luego, lo que sí es importante, los parámetros, que en este caso, al hacer esta petición, fijaos como la URL es dividends y el parámetro es asset class igual stocks, con lo cual sí que hay que ponerlo,
O sea, sí que es un argumento que debería ir en el get de la librería request, que es para hacer peticiones en Python, ¿vale? Y como string le pasaríamos todo esto, ¿vale? Con los argumentos de parámetros y de headers, ¿vale? Vamos a trabajar con este ejemplo más adelante, pero os voy a enseñar el procedimiento para que lo veáis en diferentes páginas por si hay alguien que tiene un interés particular en un tipo de información, ¿vale? Voy a borrar esto. Voy a mostrar, por ejemplo, los institutional holders de Microsoft y sobre todo este ejemplo me interesa porque fijaos que aquí abajo tenemos, bueno, una serie de pestañas, total, new, increased, decreased, activity, sold out y muchas páginas aquí abajo, ¿vale? O sea, esto es muy grande, ¿no? A lo mejor nos interesa descargarlo todo o tener alguna forma de poder acceder a todas las páginas a la vez o descargar una a una, ¿vale? Es en función de la web, será de una forma u otra, pero el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a hacer inspeccionar, vamos a darle al F5 para actualizar la página dentro de red y tenemos esa suerte otra vez de que vamos a estar buscando algo relacionado con un parámetro que se llama institutional holders, ¿eh? Probablemente esté por arriba, vale, es este de aquí, fijaos, tendríamos institutional holders que al abrirlo efectivamente, tendríamos la información que estaríamos viendo en esta pantalla, ¿no? Fijaos que hay una serie de parámetros, ¿vale? Y es que todas estas pestañitas que vemos aquí y con las páginas lo tendríamos de alguna forma en estos parámetros get, ¿vale? De la URL. Tendríamos el límite, 15, tenemos hasta 15 valores posibles. Tendríamos el type total, ¿vale? El total es esta pestañita de aquí. Tendríamos también cómo sortea las columnas por market value y este orden del market value lo estaría mostrando por orden descendente, ¿no? De mayor a menor. Pues a lo mejor nos podría interesar descargarlo de forma ascendente, ¿no? Podríamos modificar incluso el parámetro de forma manual y sobre todo el que nos interesa es que yo en lugar de ver solo los 15 primeros, ya que tengo 310 páginas, voy a ponerle que me enseñe los 99.999, ¿vale? Por poner algo. Y como podéis ver, se me ha generado toda esta información que tiene guardada, en este caso en orden ascendente, de los institutional holders, ¿vale? Y esto lo podríamos descargar, ¿vale? Bueno, como veis es muy sencillito, ¿eh? Simplemente pues haríamos otra vez copiaríamos la petición curl como bash y la convertiríamos en el apartado del curl command, ¿vale? Y fijaos cómo ahora tendríamos el mismo header, ¿no? Porque estamos siempre con el navegador con una serie de configuración que queda reflejado en la petición al servidor. Cambiaría el get y cambiaría los parámetros y la URL, ¿eh? Vamos a hacer el último ejemplo. Por ejemplo, bueno, el insider activity o quizá el option chain puede estar bien. El option chain probablemente sí que haya muchas diferencias con el que te puedas encontrar en Yahoo Finance en cuanto a calidad de datos. Fijaos en las pestañitas que tiene. Yo, por ejemplo, voy a darle al all, ¿vale? Todas las fechas que tenga disponibles para el composite, calls y puts, me parece bien. En todo el rango, en el dinero, fuera del dinero, todo lo que me cubra, para todos los tipos, ¿no? Y bueno, vemos que hay 20 páginas disponibles, ¿no? Bien, pues esto básicamente, mismo proceso, inspeccionar, le damos al F5 para que vuelva a cargar otra vez todo. Buscaríamos algo relacionado con option chain, fijaos, está aquí. Copiaríamos la URL como bash, pero bueno, si queréis ver la información que contiene, pues son todas estas, fecha de expiración, fecha, el cambio, porcentaje, el bit y el ask, el volumen, el open interest de las opciones, etc. Y bueno, aquí veis el límite, ¿no? Nos muestra hasta 60, pues a lo mejor si esto lo cambio y lo amplío, pues tendría más información, ¿vale? Probablemente... Vale, si en principio hay 2 páginas, pues imagino que el límite debe ser hasta lo que vemos, ¿eh? Bueno, ya veis un poco cómo funciona. Y yo para el ejemplo, porque he hecho una pequeña modelización para adornar un poco más el vídeo, voy a trabajar con el tema de los dividendos, que me parece quizá lo más sencillo. Y aparte aporta algo de valor, ya que hay una serie de columnas que no están en Yahoo Finance, creo, como la del ex-date, el tipo... fecha de declaración, el record date, payment date, esta sí que está, creo, pero bueno, podemos hacerlo con esto. Básicamente vamos a estar buscando pues otra vez el apartado del dividend history, ¿vale? Es esta de aquí, copiamos con bash, convertimos la petición, ¿eh? Nos cambia la URL y los parámetros.
Todo esto lo podríamos copiar y yo aquí ya os tengo preparados en mi Visual Studio Code el ejemplo, ¿no? Y fijaos cómo he copiado los headers, ¿vale? Los headers tal cual, ¿eh? No voy a modificar nada, no voy a modificar el user agent, aunque de alguna forma, pues si quisiéramos ocultar el fingerprint del navegador lo podríamos hacer, pero bueno, ya veis un poquito que básicamente es lo mismo, ¿eh? Sin embargo, este request, yo lo que hago es que en lugar de pasarlo para un solo ticker, que sería Microsoft, yo lo que he hecho, y dejadme un momento, pasar las librerías, es que, por ejemplo, he hecho un web scraping de la Wikipedia muy sencillo, en este caso, con pandas, el read HTML, me he quedado con los aristócratas, ¿vale? Los aristócratas son esas compañías que a varios, no recuerdo exactamente, pero hay un periodo de años en que han estado repartiendo dividendo creciente. Y básicamente lo que voy a hacer es estar descargándome de forma automática pues, el histórico de dividendos para estas compañías, ¿vale? Que en total, no sé si son, vamos a verlo, 64, ¿vale? Y bueno, fijaos, tengo cargado ya mis tickers. Voy a pasarle los headers y los parámetros como dos variables. Y aquí empezaría la modelización. Fijaos, genero un data frame. Voy a estar iterando para cada ticker, dejo espacio las consultas a un segundo, ya que no sé si me pueden banear o no en esta página del Nasdaq, y lo que hago de forma iterativa dentro del bucle, genero esa petición con un string format para pasarle de forma dinámica cada ticker en cada iteración con sus parámetros y headers, lo miro como JSON, o sea, le paso el método JSON para que me saque exactamente lo que veíamos al abrir la URL, ¿vale? Y, bueno, vais a ver... Quizá podamos verlo. Voy a cargar el bucle solo hasta aquí para que veáis cómo se genera esto. Vale, fijaos. En cada iteración, pues, me está sacando lo que veíamos en la URL, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hago con este JSON es cargarle, porque tiene una serie de llaves. Esto no, quizá podamos verlo también con response keys. Aquí podéis ver como las columnas que hay, ¿no? El data, el message y el status, ¿vale? Así que, básicamente, yo me quedo con el data y dentro del data es donde puedo seleccionar las columnas que hay y yo concretamente me quedo con la de los dividendos, ¿vale? Que lo que hago es meterlo dentro de un data frame como data, lo clasifico por ticker, esto será importante luego para poder modelizar, y luego lo concateno con el original, que es mi X, ¿vale? Y si queréis ver esto, cómo se va generando... Voy a poner data aquí. Básicamente lo que obtengo es que, en un data frame la información que veis en la tabla, pero lo tengo clasificado por tickers para cada aristócrata y esto luego me va a permitir poder seleccionar exactamente el que me interese o transformarlo, ¿vale? En diferentes data frames con columnas siendo los tickers, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos a dejar esto que acabe. Lo tendremos en X concatenado, ¿vale? Hay 64 tickers. Igual tarda un poquito, pero bueno, está bastante bien. Aquí lo que habrá que tener en cuenta también es que en función de qué fecha queramos quedarnos, ¿no? Pues eso habrá que vigilar porque ya veis que hay una barra en lugar de un guión, por ejemplo. A lo mejor nos interesa tenerlo en un formato de fecha que luego pueda usarse en Yahoo Finance, ¿no? O algo así. Y también otra cosa interesante es que la columna del amount, de la cantidad, hay un símbolo del dólar delante, ¿vale? Esto quiere decir que ya no será una columna numérica, será un objeto, un string. Habrá que transformarlo para, a lo mejor, si queremos trabajar con esa columna, poder modelizar con esos números, ¿vale? Porque actualmente es un objeto o un string, ¿vale? Ahora no me acuerdo. Pero bueno, vamos a dejar que esto acabe. Lo vamos a tener todo en X. Vale, ya habría acabado, lo tendríamos aquí todo en X, fijaos. En total lo he concatenado por filas, no por columnas. En total se nos generan 6.416 y básicamente los tickers que hay pues son los 64 que tenemos, ¿no? Y yo lo que he hecho... aquí os mostraba un ejemplo con throw para ver solo throw, ¿no? La forma de clasificarlo. Y yo lo que hago es, en otro bucle, creo otro data frame y le digo, para un total de 64 iteraciones, ¿no? El len tickers, lo que hago es quedarme con la cantidad de cada ticker
¿vale? Cada vez que coincida, esto quiere decir que voy a ir buscando ticker a ticker, y lo que hago es un string split. O sea, básicamente me deshago del símbolo del dólar y me quedo únicamente con la parte del número, y luego hago un drop a esa doble columna que se me genera, ¿vale? Y todo esto lo concateno en P, que es el data frame nuevo que he creado, pero por columnas, ¿vale? Y podéis ver cómo se va generando si queréis. ¿Vale? En este caso ya es rápido. Fijaos que se me han quedado nombres de columnas como 1, pero bueno, sabemos que el orden es exactamente el orden que está en la variable de tickers, así que le paso el nombre de las columnas correspondiente y aquí tendríamos pues el histórico de dividendos de cada, por ejemplo, ¿no? De cada ticker en un data frame aparte, ¿vale? Luego se le podría añadir pues la columna de las fechas que queramos intercalada o en otro data frame. Bueno, eso ya es un poco a gusto de cada uno. Y bueno, en principio el vídeo lo dejamos aquí. Si os interesa algo en particular con algún tipo de información que haya del option chains, institutional holders, insider activity o lo que sea, lo comentamos y a lo mejor se puede hacer un vídeo concretamente con eso y con una modelización acorde, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.